Bueno, vamos rápidamente a una entrevista que tuvimos con un escritor, Marcos Chicot, que entre otras cosas escribió El asesinato de Pitágoras, de Sócrates, el asesinato de Platón, que es la nueva novela, muy buena. Y él nos concedió una entrevista desde Madrid, España. Y aquí le vamos a presentar un nuevo fragmento de esta entrevista. Ya la publicaremos toda en nuestra página y vamos a hacer un programa especial de lo que nos transmite este escritor muy bueno, por cierto, se lo recomendamos. Lea las tres novelas: El asesinato de Pitágoras, El asesinato de Sócrates, que lo acabo de terminar, buenísimo, y El asesinato de Platón, que apenas voy a iniciarlo. Manuel, si te parece, vamos a escuchar esta parte. Oye, Marcos, cuéntanos, ¿cómo surge en ti esta inquietud de escribir, pero sobre todo de incursionar en la cultura griega y pues con uno de los grandes filósofos que son la base de toda la cultura, como fue Pitágoras, el gran creador, el máximo exponente de las matemáticas aplicadas, de la geometría, de su concepto de cómo manejar la música, incluso la armonía del ser humano, un gran ser humano, un ser humano muy inteligente, que nació allá por 569 antes de Cristo, o sea, es antes de Sócrates, por supuesto de Platón y Aristóteles. ¿Cómo surge tu inquietud por escribir y por incursionar en la cultura griega? Bueno, pues desde que era niño, cuando leía, que leía mucho, como la mayoría de escritores, supongo, me daba cuenta que había como dos tipos de libros. Por una parte estaban los libros muy, muy entretenidos, esos de ritmo muy rápido, esos que solemos llamar thriller, que te fascinaba, te enganchaban de esa primera página, los leías en muy poco tiempo, pero normalmente eran los libros que cuando cerrabas la última página ya no solías pensar en ellos, no formaban parte de ti, no te habían aportado más que entretenimiento, a veces sobre un fondo interesante. Y luego había otros libros que sí que aprendías más con ellos, que te hacían reflexionar, que te enriquecían, ¿no? Te permitían crecer, desarrollarte, avanzar, trascender un poco, depende del libro. Y yo pensaba siempre, ¿por qué no se juntan? ¿Por qué no los libros más entretenidos son los que más aportan? ¿O por qué no los que más aportan, más te enriquecen, están escritos de una forma más amena, más rápida, mezclando un poco los elementos? Y estaba siempre convencido de que eso era una posibilidad. Cuando me puse a escribir, un poco pues bueno, no sé, por placer, yo escribía cartas, me enviaban una página y yo respondía 8. Disfrutaba escribiendo, disfrutaba haciendo disfrutar a los demás también. Luego la gente me decía que se entretenía mucho con cómo contaba las aventuras de los veranos en las cartas, etc. Pensarás también en los personajes con los que son antagónicos y con los que te identificas tú como lector. Habrá algunos que no tanto, pero otros más. Pero también dentro de ese entretenimiento que busca el lector en la literatura está también esa búsqueda de identificarte con pues alguien parecido a ti o que se coincida con alguno de tus principios, que también eso atrae al lector a este tipo de novelas, ¿no? Sí, además hay personajes muy diferentes. Creo que en unos momentos te pones en el punto de vista de unos, en otro de otros. En el caso, por ejemplo, de Pitágoras, que vas aprendiendo, hay un personaje en concreto que no le interesa o no tiene formación sobre estos temas, te pones en su punto de vista, porque tú al principio no tienes ni interés ni formación. Pero es que Pitágoras y que su hija, que es la protagonista, Ariadna, nos va contando cosas y lo vamos entendiendo desde su punto de vista. Y En las también tres novelas... Perdona. Y también el investigador Akenón, sí. Akenón de Egipto, ¿no? Sí, son los dos grandes protagonistas, Ariadna, la hija de Pitágoras, y Akenón, el investigador egipcio. Y al final la relación entre ellos es lo que también nos da mucha tensión y nos hace querer seguir leyendo durante toda la novela. Quería decir que en las tres novelas tenemos una protagonista femenina. Son novelas muy femeninas en cuanto al protagonismo, como decía, porque si no muestro el punto de vista femenino, precisamente en aquella época donde las mujeres no tenían derechos, donde los hombres son los que hacen las cosas, son los historiadores, hombres también que hablan de hombres. Nos estamos dejando la mitad del mundo. Pintaría solo la mitad de ese fresco de la Grecia clásica si no muestro el punto de vista femenino. Por eso, y precisamente también porque el hecho de ser mujer era tan difícil entonces, hace más interesante al personaje femenino. Acabamos viendo la mayor parte de la novela desde el punto de vista de un personaje femenino en las tres novelas, en Pitágoras, en Sócrates y en Platón. Oye, algo que me gustó mucho de tu libro, El asesinato de Sócrates, es que al final del libro
explicas, es una atención al lector muy interesante, cuáles son los de los personajes o de los hechos, cuáles son reales y cuáles son ficticios. Me imagino que es la misma mezcla que utilizas en Pitágoras y lo que vas a presentar o que ya lo hiciste en Platón. Sí, la idea es, como comentaba, ser muy, muy riguroso, de forma que muestro todo lo relevante y además lo muestro exactamente como ocurrió. Y en lo que no conocemos o en los elementos de ficción, los construyo sí, pero los construyo con elementos reales, de forma que los elementos o los personajes de ficción te están mostrando también elementos reales. Los atenienses, sobre todo las atenienses de clase alta, un símbolo de virtud era que tuvieran la tez, la piel del rostro muy clara. Eso significaba que nunca les daba el sol, que no salían de casa. Sin embargo, las espartanas no, solían tener la piel bastante tostada porque hacían ejercicio al aire libre, hacían ejercicio desnudas, estaban todo el día, se reunían entre ellas, tenían más posibilidad de socializar también y tenían que mantenerse en forma. Su gran misión era efectivamente, decían ellos, parir hijos varones, parir guerreros. Y eso es lo que tenían que hacer y entonces tenían que estar en forma y por eso se ejercitaban tanto para ser buenas madres, para que sus hijos salieran más saludables. Mientras que las atenienses, encerradas en la casa, ocupadas, sí, de la casa y de los niños, pero sin poder salir, apenas tenían vida social. Creo que era una vida más triste y más difícil la de una ateniense que la de una espartana realmente. Uno de los, personajes, más que personajes, que también fue fuente para que tú investigaras, sin duda es este general Tucídides, que creo que es de vital importancia porque para hacer una novela de este tipo, pues tienes que bucear en una infinidad de fuentes para poder acercarte a un retrato de lo que se vivía en esa época, y más una época que tiene que ver algo con la nuestra por varias razones. Una, por la pandemia que vivieron también de la peste negra, por el tema de la democracia, por el tema de opresión a los pueblos que estaban alrededor, y las crónicas de guerra, que son verdaderamente encarnizadas, ¿no? O sea, son terribles. A mí me desesperaba ver cómo narras tú estas guerras entre Esparta y Grecia en diferentes lugares, y cómo, pues, parece que los espartanos son los que siempre van a predominar, pero esta sangrienta crónica, pues, nos lleva a pensar en Tucídides, que tú mismo dices que fue uno de los libros que tuviste como ancla todo el tiempo. Es que es otra de las muestras del prodigio que ocurrió en la Grecia clásica. La Grecia clásica, a mí me interesa mucho más que Roma. De Roma hay mucho más, pero sin embargo los romanos son discípulos de los griegos. Los griegos son los maestros y además los primeros maestros. Ellos no tienen previamente otras referencias de las cuales aprender, sino que de repente es casi incomprensible cómo unos pocos ciudadanos en unos pocos años, sobre todo en Atenas, aunque también en otras ciudades griegas, pero de repente se produce un avance que logran la perfección en las artes, en el pensamiento, la perfección en arquitectura, en escultura, en pintura, en cerámica, inventan la democracia, tienen los Juegos Olímpicos, inventan el teatro, están los mayores literatos, están los mayores filósofos, inventan la medicina prácticamente con Hipócrates, la propia historia. La historia aparece cuando a Herodoto se le ocurre empezar a escribir libros de historia. Luego viene Tucídides y luego Jenofonte. Y Tucídides es el primero que además dice, no vamos a atribuir causas divinas, vamos a decir exactamente lo que ocurrió y vamos a explicar y a conocer las razones sociológicas y las razones psicológicas. Los primeros periodistas, ¿no? Digamos. Sí, se dedicó su vida porque le exiliaron y él era rico, tenía una concesión de unas minas de oro y dedicó su vida a pagar a testigos de las diferentes guerras, los eventos que iban ocurriendo, para que le dieran información, para escribir un libro muy preciso, muy detallado de todo lo que iba ocurriendo. Ese libro se llama Historia de la Guerra del Peloponeso. Y ese libro tenemos la gran fortuna de que después de 2500 años nos ha llegado íntegro. Podemos leerlo y leer exactamente con todo detalle todos los personajes, lo que ocurrió. Y ese ha sido mi libro realmente de cabecera, el que más he leído y releído para mostrar todo lo que ocurría con esa guerra de 27 años sangrienta, esa guerra fratricida, ¿no?, entre espartanos y atenienses, que no dejan de ser griegos, comparten creencias, comparten idioma, comparten todo, pero están todo el día matándose. En tu página vi que había una réplica de cómo estaban los frisos, los relieves pintados, sí, y cómo porque están ahora. Igual que en las novelas, al final, como bien has dicho, hay una carta a mis lectores donde intento mostrar la frontera entre realidad y ficción para que el lector le quede muy claro qué es lo que ha aprendido, que no tenga duda de si algo procede de mi imaginación o no es real. Pues como este tema me apasiona, intento que el lector se apasione también y que lo conozca pues, todo lo posible. Siempre le remito luego a mi página web por si quiere prolongar la experiencia de la novela.
todos los escenarios, los objetos, las esculturas que ha visto en la novela. Al final, en mi página web pongo imágenes y puedes ver cómo era entonces, lo que queda ahora. Voy dando más explicaciones para quien quiera profundizar un poco más. Ahí está la página de Marcos Chicot, que es marcoschicot.com, ¿verdad, Nancy? Marcos Chicot. marcoschicot.com. Lea el libro.